Hola, ¿cómo estás? Aquí, en esta tarde de otoño, un poco fría, pues nos vamos a tomar un café con leche y vamos a hablar sobre el capítulo 7 de la primera parte del Quijote. Es un capítulo fantástico. Te cuento como una pequeña anécdota, es que muchos expertos en literatura, que yo no lo soy, piensan que estos 7 u 8 primeros capítulos del Quijote debieron haber sido escritos probablemente por Cervantes como una novela corta, del mismo estilo que las novelas ejemplares. Lo que ocurre es que luego pues Cervantes se dio cuenta que realmente un personaje como Don Quijote daba para mucho. Y fue una gran intuición, porque efectivamente ha dado para mucho. Bien, entonces una de las cosas que marca ese punto de inflexión de lo que habían sido los primeros capítulos del Quijote, que son muy densos en contenido, es la aparición de Sancho Panza. Es decir, Sancho Panza ya es como quien dice, ahora cambiamos, vamos a hacer otra novela, una novela larga. Y bien, pues luego te hablaré de Sancho Panza. Ahora vamos por orden, ¿no? El primer asunto es que Don Quijote está en su casa, se está recuperando, habla con el cura. Se imagina que el cura es el obispo Turpín, que es un personaje mitológico de los 12 pares de Francia. De paso te cuento, en fin, los 12 pares de Francia es una cuestión legendaria, mitológica, seguramente ni existieron, pero bueno, es una leyenda, igual que es una leyenda lo de los caballeros de la tabla redonda del rey Arturo de Inglaterra. Pues del mismo estilo es más o menos, solo que es de aquí el rey es Carlomagno, que Carlomagno sí existió, el rey Arturo no se sabe muy bien, pero Carlomagno sí existió. Y entonces, bueno, pues una época muy confusa entre el siglo VIII y el siglo IX, la Alta Edad Media, en donde pues los nobles debían ser prácticamente unas bestias pardas. Y entonces la literatura posteriormente los ha tratado de embellecer. Y ahí pues esto, el mito carolingio de los 12 pares y todas estas historias. Bueno, pues el siguiente punto interesante de esta novela es que Don Quijote se pone a buscar la habitación donde estaban sus libros, y cuando se levanta de la cama y entonces empieza a buscar y ve que no encuentra la puerta, es que la habían tapiado, es decir, el cura, el barbero, el ama y la sobrina habían decidido quitar esto de la memoria de Don Quijote, y entonces tapiaron ese lugar. Y claro, el pobre Don Quijote iba buscando y buscando dónde estaba la puerta, y al final pues le dijeron que no, que esto había sido una cosa de un mago, un malvado, que se había llevado todo eso y los libros y sé qué. Claro, parece que es un detalle insignificante, pero yo creo que tiene una enorme importancia dentro de esa mentalidad de Cervantes, que es una mentalidad muy de reforma de la Iglesia, muy erasmista, en el sentido de que Cervantes, que no era ateo, yo creo que Cervantes era un buen católico, un buen cristiano, pero que no le gustaban las formas como se manejaban las cosas. Claro, el cura de su pueblo es un paradigma de esto, ya como te lo he mencionado en el capítulo anterior. O sea, el cura es un cura que no dice misa, que no va a procesiones, que no hace de cura, que parece que es un vividor que lee de toda clase de libros prohibidos. Y entonces, y en cambio, pues se confabula con los demás para quitarle el acceso a los libros a Don Quijote. Ahí hay, como diría yo, un gran símbolo, ¿no? Es decir, una crítica a esa iglesia intransigente, cerrada, tapiada, tapiada, para que nadie pueda tener acceso a la verdad o a la libertad de pensamiento. Pues es una iglesia tapiada. Ese es el símbolo. Yo creo que es un símbolo muy fuerte, muy revolucionario, ¿no? Después, otra cosa que me parece que es muy interesante, y es que cuando habla de Sancho Panza,
Tú fíjate que dice una cosa tremenda, que habla de Sancho Panza y dice que era un hombre de bien, si es que se puede decir que era un hombre de bien, si es que se puede dar ese título a alguien que es pobre. Y uno dice, ¡ala! Pero qué bruto, qué barbaridad, ¿cómo se puede decir una cosa tan absolutamente salvaje, ¿no? ¿Cómo se puede decir que un pobre es un hombre de bien? Cervantes aquí sarcásticamente lo pone en duda. ¿Por qué digo sarcásticamente? Pues porque Cervantes era pobre. Cervantes se describe a sí mismo en la novela como un hombre pobre. Cervantes en el capítulo anterior había descrito como un malvado al rico, al dudo. El propio Don Quijote no es rico, tampoco es pobre, porque al menos tiene una criada, tiene un caballo, pero tampoco es rico, vive estrechamente. Entonces, claro, esto es como una especie de bofetada que le pega Cervantes al mundo de su tiempo, en el que se pensaba que el pobre pues, no era una buena persona, que la gente de bien era gente con una buena posición, ¿no? O sea, un pobre es un ignorante, es patán, ¿no? Bueno, pues claro, luego a lo largo de la novela vamos a ir viendo a Sancho Panza hacer cosas muy curiosas, pero en fin, no nos adelantemos, ¿no? Esta es la primera cosa que te quería poner ahí por delante. Segunda cosa, es que aparece el burro de Sancho Panza, que además le ha dado nombre a este canal. Me parece que es un animal fantástico, es un animal tranquilo, confiable, no como Rocinante, que Rocinante se cae en los momentos más inoportunos, ¿no? El burro de Sancho Panza ni siquiera tiene nombre, es anónimo, es un pobre infeliz, es callado, no se mete en problemas, no hace líos como Rocinante, no anda buscando la justicia e ideales, pero en cambio resuelve problemas, está ahí cuando se le necesita. Es un elemento fantástico y el burro de Sancho Panza va a aparecer muchas veces y a mí me parece que es absolutamente encantador. Muchos autores e intelectuales se han referido a él pues como que es un símbolo del pueblo español, etcétera. Bueno, qué sé yo, cosas que cualquiera sabe, ¿no? Pero yo no sé si simboliza al pueblo español, pero desde luego simboliza la humildad, el trabajo callado, la responsabilidad. Es confiable, o sea, podemos confiar en él, no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar tirados en el momento que más lo necesitamos. Es un símbolo magnífico que a mí me fascina, ¿no? Luego tenemos otra cosa también muy interesante, y es que cuando Sancho Panza se pone a hablar sobre su esposa, a la cual se refiere como Juana Gutiérrez, y unas líneas después se refiere a ella como Mari Gutiérrez. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Juana o Mari? Y luego en la segunda parte se refieren a ella como Teresa Panza o Teresa Cascajo. ¿Qué es esto? Es decir, una pobre mujer aparece con 4 nombres y encima el bruto de su marido, que es Sancho Panza, se refiere a ella y dice, yo creo que cuando yo consiga esa ínsula que me está ofreciendo Don Quijote, no sé si esta va a dar la altura para eso, ¿no? Porque es muy bruta. Es genial, ¿no? Es genial. Un verdadero bruto criticando a su mujer y que la llama Juana Gutiérrez o Mari Gutiérrez. Esta mujer también, que esta sí que es un personaje secundario, también una vez más, aquí aparece, yo creo que aparece el genio de Cervantes una vez más. Una mujer ni siquiera merece un nombre fijo. Sancho Panza solo es Sancho. No es que en un día le llamamos Sancho y otro día le llamamos Tomás y otro día le llamamos Perico. En cambio a su mujer sí, la hemos llamado Mari, Juana, Gutiérrez, Teresa. ¿Qué es esto?
Y es que era así en esa época, es que una mujer, oye, la molinera, la tolosa, el desprecio por la mujer era absolutamente fantástico, y aquí lo está exhibiendo Cervantes. Claro, forma parte de ese humor, y seguramente que la gente captaba esto y se daba cuenta de que una mujer no era casi nadie, ni siquiera merecía tener un nombre de verdad, una mujer pobre, aldeana. Es otro personaje realmente espectacular, que va a tener unas apariciones brutales a lo largo de la novela. Bueno, pues con esto ya nos queda completo casi el dúo de Don Quijote y Sancho Panza, que es un dúo extraordinario. Es decir, y yo creo que ha sido la inspiración de muchas obras posteriores, incluso obras del cine, ¿no? El famoso El Gordo y el Flaco, pues son Don Quijote y Sancho Panza. Y así hay muchísimos más. Bueno, nos van a dar para hablar mucho. Y Sancho Panza es genial con sus cosas completamente desconcertantes en lo positivo y en lo negativo, en las dos. No, vamos a tener un recorrido fantástico con estos dos personajes. Y con esto dejo aquí el capítulo 7, y como te digo y te insisto, por favor, pregúntame lo que quieras, porque desde luego ir comentando línea por línea me parece a mí que esto duraría mucho tiempo. Y en cambio, bueno, yo quiero tener esto como la oportunidad de seguir conversando contigo sobre el Quijote, que es una de las cosas que más me fascinan. Entonces, pues nada, aquí lo dejamos, me termino mi café con leche, cuídate mucho y seguiremos hablando. Hasta pronto.